Hola. Está bien tener la ilusión, la creencia de depositar en un partido político la esperanza, pero no es así. Me temo que no es así. Es algo mucho más profundo. Si nuestra civilización padece de una situación más seria, más profunda, donde se requiere unas soluciones no solo mm, nacionales o regionales de autodeterminación política, puesto que hay un problema que lleva arrastrando desde hace milenios y sigue disfrazándose, hasta nuestros días sigue disfrazándose y resulta que los gobernantes civiles, políticos y también hay que decir los religiosos formalizados, institucionalizados, siguen, digamos que barriendo bajo la alfombra y buscando la perla perdida en la casa. ¿Qué quiero decir con eso? Que vivimos en un sistema de deudores, moralmente de deudores, de hacer justicia, ¿de acuerdo? De hacer justicia. Pero hay algo muy importante que es en el pensar de que ciertas, ciertas materias pertenecen a, a Dios y otras al César, en la evolución de la moralidad. Pero nos damos cuenta que si es así, si no vamos más allá de esa necesidad de ver el conjunto, de decir, este mundo es como un pañuelo, estamos todos muy cerquita, si pensamos lo pequeño que es el mundo a nivel universal, es muy pequeño, pero existe un credo, un dogma de fe, es un dogma de fe. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si yo os digo que esto fue una prueba en la que se vio el Señor tentado y provocado y era una manera de, para seguir su curso evolutivo, de enseñanzas y terminar su misión aquí en la Tierra, era una manera de escabullirse de las provocaciones. ¿M? Y porque existe una economía que pertenece al mundo material y que juega precisamente al pueblo elegido hasta nuestros días. Y es la secesión económica multinacional, que va muy lento y es la promotora de todas las guerras. Esto es muy serio puesto que aquí las revelaciones no se nos cuentan y estas actualizaciones que se convierten en dogma petrificados en la moralidad hace que se adueñen las instituciones formalizadas y se adueñen también los gobernantes civiles de verdades ocultas que hacen que sea imposible la evolución del bienestar
más allá de de las fronteras de nacionalismo. Os voy a leer aquí una cita de revelación de época. Y dice así, porque aparece en la lectura de época, revelación de época, aparece dos veces: dad al César las cosas que son del César y a Dios lo que es del César, de Dios. Y luego hablaremos de la oración original, de las deudas, ¿eh? Porque nosotros vivimos un sistema deudor, pero es que nos deben a nosotros, hacen dinero de la nada, se crea dinero de la nada, pero nosotros pagamos impuestos e intereses de cualquier tipo de... Es la usura más los impuestos de un dinero que hacen gratis este pueblo elegido secesionista, que tiene muchísimas divisas, crea el divide y reinarás con muchísimas divisas, porque son el poder de los banqueros, ¿eh? Que es el que nos hace la guerra a nosotros. Un sistema sacrificial, que no se perdona a sí mismo y no se arrepiente, puesto que se tiene que perdonar y arrepentirse para rehabilitarse. Bien, y estas palabras son así, como acabo de decir. Viven en el sacrificio, hacer sacrificios de los animales, ¿eh? Constantemente sacrificar personas, la vida y sacrificarse a ellos mismos moralmente, ¿de acuerdo? Porque están tratando con menosprecio, con desprecio, con odio a sus semejantes y creando esta contienda sin fin entre pueblos, entre idiomas, porque ya pero en nuestra época es muy transformadora, ya veréis que el tema digital ayuda mucho. Así que aquí en la documento 140, en la ordenación de los 12, dice así: él siempre tuvo cuidado de evitar las trampas políticas de sus enemigos. Darse cuenta que estamos hablando de una época. El Señor siempre tuvo cuidado de las trampas de sus enemigos, siempre respondiendo: dad al César las cosas que son del César y a Dios las cosas que son de Dios. Y luego volvió a aparecer el documento 174, martes por la mañana en el templo. También aparece la limpia del templo, que hay que leerlo porque matiza por qué lo que le sucedió, lo que conmovió y que conmovió a cualquiera, ver cómo en el cambio de divisas, como una persona estaba siendo engañada en el cambio de divisa y le dio un coraje que abrió las puertas del establo, salieron en tropel los animales, 100 bueyes, y bueno, y esto de la casa de Dios, pero es simbólicamente el templo, una iglesia, pero la casa de Dios es el alma de las personas, la moralidad, la ciencia y la religión. Esa es de las personas, en la mente de las personas, que conocen la rectitud de la moralidad, de la verdad. Y entonces en esta ocasión aparecen estudiantes y le dicen: somos tan solo estudiantes y nos gustaría conocer la verdad sobre un asunto que nos preocupa. Nuestra dificultad es esta: ¿es legal para nosotros pagar tributo al César? ¿De acuerdo? Preguntaron. Y lo amplío aquí: ¿hemos de pagar tributo o no? Siguieron preguntando. Jesús, percibiendo su hipocresía y artificio, les dijo: ¿por qué venís de esta manera para tentarme? Mostradme el dinero del tributo y yo os contestaré. Y cuando ellos le entregaron un denario, él lo miró y dijo: ¿qué imagen e inscripción lleva esta moneda? Cuando ellos le contestaron: la de César.
Jesús dijo, dad al César las cosas que son del César y dad a Dios las cosas que son de Dios. Darse cuenta que era y es Jesús, estamos hablando de que está hablando Dios, nosotros tenemos que evolucionar en un sistema mecanicista moralmente que usa la economía, de hecho, para hacer las guerras. Usa la economía para oprimir y para esclavizar y para mantener endeudados, atrasados a las naciones y para confrontarlas. Pues ni siquiera hay una unificación monetaria que llegará en un futuro. ¿De acuerdo? Pues esto hay que comprender que fue señalado para una época concreta en la que evoluciona un mundo que evoluciona, las políticas evolucionan y la moralidad, por supuesto, y la espiritualidad, la cultura, la educación, la religión, todo evoluciona, puesto que es un compendio, es un conjunto, un ensamblaje de conocer lo que es recto, el hambre de verdad y la sed de rectitud que desea toda alma sana, que busca la salud de su alma, de su mente y desea la salud de la civilización en su conjunto, puesto que funcionamos con una moralidad mecanicista animal, no es todavía esa moralidad espiritual, religiosa y cósmica. Puesto que mirad cómo están los militares armados hasta los dientes, es un peligro. Estamos en un peligro. Esto, dejando esto bien por sentado, esta situación que no es darse cuenta, que no es un creer, esto es tu creencia, no, estoy hablando de la verdad, no es interpretativa, es que es así. Hoy hay mucha tibieza moral, cuidado, hay mucha tibieza moral y las personas se posicionan sin darse cuenta, favoreciendo al enemigo, porque si no vemos las cosas claras, esa tibieza o esa laxitud moral hace posicionarse a favor del enemigo. Y el enemigo está precisamente en la economía, que es de ese pueblo secesionista, está en la política, porque no es una política que unifique, que solamente se expresa con autodeterminación, que es un virus nacional. Y en esta época que intentan de romper Europa, intentan de romper también Estados Unidos y estamos en un candelero, puesto que ya Rusia ya tiene que estar en la Comunidad Europea, porque Rusia es un puente hacia Asia, ¿m? Hacia el puente de Bering, eh, y en fin, Alsacia, y para acercarnos realmente a Estados Unidos y incluso los ingleses en la Segunda Guerra Mundial no quisieron el Bancor, los norteamericanos, porque detrás de todo esto hay siempre hombres que se dejan seducir por el maligno, ¿de acuerdo? Porque quiera o no, aquí está el maligno, que toda la culpa no es del maligno, sino que no hacen la voluntad de Dios y se dejan seducir por el maligno. Así que si seguimos aquí en las deudas también dice así, es verdad que después de todo se os perdonarán vuestras deudas, aun como vosotros perdonáis a vuestros deudores. ¿Tenemos que perdonarlos? Sí, pero hay que corregir la moralidad. Y no es una moralidad nacional, ahí donde caemos todos en la trampa, es una moralidad mundial. Y de ahí donde está nuestra liberación. La verdad nos hace libres, puesto que es una moralidad cósmica, espiritual, del espíritu de la verdad. Es el regalo, es la dádiva de Dios, del Hijo, comprender esta medida que llena las copas de todas las deudas. Pero eso sí, hay que tumbar o corregir o rehabilitar esta economía
eh, selectiva en la que economistas metidos en sus gráficos a ver qué tipo de ganancia van a tener, qué tipo de pingües beneficios y a vivir del cuento, pero la casa, pero seguimos en el polvorín, que es lo que es penoso, ¿no? Porque la mente, la educación, la cultura está para corregir estos algoritmos artificiales. ¿m? La mente, la filosofía del ser humano con la ciencia están para corregir estos algoritmos que hacen lo que quieren al fin y al cabo y juega y después de todo sabemos, no os autoengañéis, que después de todo sabemos que hay detrás unos señores que deciden vamos a hacer subir al Bitcoin o lo hacemos bajar, por ejemplo, ¿no? O vamos a unificar Europa, porque Europa se unificó con el euro, pues pasa igual. Y ahora vemos que en realidad en esa economía es una corporación, hay banqueros y que les hace la vida imposible a los agricultores, a los ganaderos, a los ciudadanos, tasados de impuestos, las viviendas carísimas. Hay un problema moral, de moralidad. Así que también aquí en la oración de nuestro Señor, ¿de acuerdo? Porque aquí ya que nuestra civilización adolece mucho de esta sinceridad espontánea en cultura religiosa, hay en las liturgias estandarizadas, estáticas, en el que somos pecadores y culpables, pero volvemos, si miramos y atamos a cabos, vemos que el problema es que los gobernantes civiles y los sacerdotes han petrificado la moralidad. Porque dentro de una economía que es secesionista, separatista e independentista, de pueblo elegido, se llaman banqueros, elitistas, el Estado profundo, Deep State, se llama pues todos estos cacao que tenemos en el poder, que tienen un problema puesto que necesitan ayuda, ayuda porque terminan teniendo dinero, pero no salud mental. Ni siquiera la poesía ya es poesía, que siempre será, pero bueno, o el arte y la moralidad también. Es que hay mucha decadencia que no tiene sentido. Y así que las deudas, como bien ha dicho para actualizar el presidente de San Salvador, Bukele, en realidad nosotros tenemos que perdonar a nuestros deudores, porque estamos pagando impuestos, exceso de impuestos, a políticos que a su vez obedecen a una economía que hace dinero gratis. Pero si ellos hacen dinero gratis, ¿por qué tenemos que pagar impuestos encima e intereses? Si el dinero sale de una fuente ilimitada. Es completamente irracional esta moralidad, injusta, ausente de equidad, y esto hay que votar, podéis votar a quien queráis, no va a ser Vox, no va a ser Vox, va a ser la ciencia y los filósofos, a- aunando la verdad de la cohesión social, la coherencia intelectual, la intuición, la lógica intelectual, el sentido común y respetando la ciencia al servicio de todos, no al servicio de una minoría o de una región o de una nación,
como estamos viendo, como están siendo, por ejemplo, en diferentes naciones, hay como estas olas que lo hacen ellos, eligen, en realidad, en vez de armarse más, lo que tiene que haber un desarme, una falta de participación en la, en las urnas, puesto que también está habiendo, o hablar, poner sobre la mesa esto que estoy diciendo, porque está habiendo esta corrupción con el software Dominion, el Indra, con el voto por correo. Son muchos, y hay, lo que hay que hablar precisamente de lo que yo os estoy diciendo, hablar de solucionar estos problemas y de que es una cultura necesaria, una educación necesaria con esa moralidad que gracias a la ciencia y esta intuición que nos hace ver que tenemos en común esa religión moral, pues una religión moral, vamos a llegar a un convenio mundial, porque necesitamos hacer una confederación mundial, pero no para preferencia de un totalitarismo o un globalismo elitista, sino para dar un servicio real y verdadero a cada ciudadano, que es lo que debemos de hacer. Y dice así la oración del creyente. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan para mañana. Refresca nuestra alma con el agua de la vida y perdónanos nuestras deudas. Fijaos, le somos deudor a Dios, al reino de los cielos, con las cosas que acabo de decir. Pero a su vez, aquí nosotros no nos sintamos culpables. Es el sistema que opera mal de esta moralidad. ¿Mm? Estos hermanos nuestros no son deudores con nosotros. Estos. Y nosotros somos víctimas. Pues somos deudores con el cielo para que se haga. Y sigue así diciendo más. Así como también perdonamos a nuestros deudores, lo anterior dicho, sálvanos de la tentación, líbranos del mal y haznos cada vez más tan perfectos como tú. Esto es documento 144, gente, libro que también tachan de plagio, ciencia ficción y de captación, lectura de captación. Documento 144 en Gilbao y en la Decápoli. Libro Durantia. En fin, pasen feliz domingo, feliz fin de semana, que es sábado, día 2 de marzo. Y si habéis llegado hasta este momento, bendiciones. Y si se oye bajo, lo siento. En un futuro a lo mejor recibo ayuda y se me oirá más alto. Chao.